Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, eso es tutorías.co. Comillas. La educación es algo tan bello que a la moral le da forma. El conocimiento algo tan importante que al mundo lo transforma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar los números impares precedentes a un valor leído por teclado. Entonces, suponiendo que el usuario ingresa el número 5, entonces los impares precedentes serán el 3, el 1, el -1 y así sucesivamente. Si el usuario ingresa un número par, por ejemplo el 20, los impares precedentes serán el 19, el 17, el 16, así sucesivamente. Se plantea la solución en un programa de 33 líneas. Entre las líneas 4 a 8 vemos la librería estándar de C#. Entre estas, la librería System es la principal. Recuerde que las librerías son repositorios de funciones que se usan en el programa. Entre las líneas 10 a 33 vemos el espacio de trabajo llamado impares precedentes. Entre este espacio de trabajo, entre las líneas 12 a 32 vemos la clase por defecto llamada program. Entre esta clase, entre las líneas 14 a 31 vemos el método main. Este es el método de inicio del programa. Un programa puede tener varios métodos. El compilador busca el main. Entre el main, en la línea 17, se declaran dos variables de tipo entero, las variables número y número impar. Recuerde que las variables tipo entero reciben datos numéricos enteros. En la línea 19 se usa el método write. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe console.write paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. En este caso mostramos favor ingresar un número. Línea 20, vamos a capturar ese valor que el usuario ingresó. Entonces usamos el método readLine. readLine permite obtener datos del teclado. Se escribe console.readLine. Este método retorna texto. Cuando necesitamos información numérica hacemos un casting. El casting es la conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Aquí convertimos a entero, para eso usamos int.parse. Entonces lo que el usuario ingrese se convierte en entero y se almacena en la variable número, que es de tipo entera. Entre las líneas 22 a 25 vemos una sentencia condicional. Las sentencias condicionales, recuerde, permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Aquí línea 22, si el número leído módulo 2 es igual a 0, quiere decir que ese número es par. Recuerde que el operador módulo porcentaje lo que hace es hallar el residuo de la división entre dos números. Entonces, si ese residuo es 0, quiere decir que esos números son múltiplos entre sí. Si un número es múltiplo de 2, quiere decir que es un número par, es de la forma 2K. Entonces, si es 0 es porque es par, por eso línea 23 a número impar le asignan número -1, ¿sí? Si no, línea 25 a número impar le asigna número -2. Entonces número impar obtiene el primer impar anterior al número leído por teclado. Recuerde, si el usuario ingresa un par, se le resta 1, porque son los impares que vamos a mostrar. Pero si el usuario ingresó un número impar, por ejemplo el 5, se le resta 2. Y así el primer número impar será 3 y de ahí hacia abajo. Entre las líneas 27 a 28 vemos un ciclo for, una estructura repetitiva. Estas estructuras permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Este ciclo for de la línea 27 tiene variable controladora la i, que va a empezar desde el número impar. Va a entrar al ciclo mientras esa variable i sea mayor al número impar -20.
y esa variable controladora i se va a incrementar negativamente de a 2. Observe entonces que un ciclo for no siempre empieza en 0 o 1, aquí en este caso empezó en un número arbitrario cualquiera. Y su condición de finalización puede ser una operación aritmética, como se observa acá. Y el valor de incremento o decremento puede variar, uno es el que le indica el paso del ciclo. Dentro de este ciclo, en la línea 28, usamos el método write. Este método permite mostrar información por consola, ya lo expresamos, entonces se muestra la variable i seguida de un espacio en blanco. Entonces mire que estamos haciendo uso de esa variable controladora del ciclo. Mire entonces que esta variable también se puede usar en operaciones aritméticas o ser muy útil en algunos programas. Y de esta manera sencilla entonces estamos generando números impares precedentes a un número. Recuerde que cuando una sentencia condicional o un ciclo for o cualquier ciclo tenga una sola línea de código en su interior, se puede omitir poner llaves. Bien, por último en la línea 30 se usa el método readKey. Este método indica al compilador que espere una entrada de carácter para que la ventana de ejecución no cierre automáticamente. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar números impares precedentes. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra